Pues hoy en Mesa para Dos se sienta Elisana Vascués. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer tenerte aquí. Elisana Vascués, un apellido muy hostelero aquí en la capital aragonesa, en Zaragoza. Trabajas en la Rinconada de Lorenzo. Trabajo en la Rinconada de Lorenzo, empresa familiar, fundada por mis abuelos en el año 70 y yo soy la tercera generación. Tercera generación. Sí. Y en el año 70, por lo que estáis en el 55 aniversario. Exactamente. Fecha redonda, Capicúa. Total. En febrero hicimos el 55 aniversario y la verdad es que le estuve hablando con mi padre y mis tíos de que podríamos hacer algo de anécdotas, que además se lo dije a la de marketing también, porque tienen para contar un montón de cosas, ¿no? Ahora preguntaré por algo. Vale. Bueno, pero tú no siempre has estado No. en La Rinconada. el restaurante, en la Rinconada. Así que nada, bueno, vamos a empezar por los primeros recuerdos que tienes de la Rinconada. Pues yo recuerdo cuando era pequeña, vivíamos justo enfrente, entonces estaba todo el día allí. O sea, yo me acuerdo de ir ahí, cuando mi abuela estaba en cocina, entrar con ella, le ayudaba a cortar los ajos tiernos, a pelar chipirones, por ejemplo, me acuerdo de comer allí, de los camareros y las mujeres que había allí, pues claro, me han conocido desde que nací prácticamente y además la mayoría de nuestros trabajadores se han jubilado con nosotros, ¿no? Entonces, claro, me han visto crecer y demás, entonces, pues es que era mi segunda casa. Tu segunda casa. Claro. Que cuando eras niña, un poco, ¿qué te gustaba hacer? Pues era un poco traviesilla, la verdad. O sea, comía muy mal, era muy habladora. De hecho, yo empecé en la Rinconada con 16 años porque mi padre nos cortó el grifo a mi hermana y a mí porque nos caían todas. Entonces, claro, mi padre con 15 o 16 me dijo, bueno, si quieres seguir saliendo tendrás que trabajar. Entonces, pues bajábamos los fines de semana, fiestas del Pilar, congresos y demás. Algún día cuando no me dejaba salir, porque cuando estaba castigada constantemente, pues tal, ¿no? Pero empecé a trabajar allí, que lo odiaba a muerte, pero a muerte, porque claro, ¿no? Era un castigo. Era el castigo real. Lo que pasa es que luego al principio lo coges como un castigo, pero después te vas acordando de la gente. La hostelería es muy agradecida porque la gente suele ser maravillosa. Hay alguno que no, pero es el sector de la felicidad. Porque tú tratas bien al cliente y encima comen bien, pues es que, ¿qué más quieres, no? Llega el momento de tomar una decisión profesional. Claro, entonces, mi madre era que siempre o sea, mi madre no quería bajo ningún concepto que me dedicara a la hostelería. O sea, mi madre no quería. Mi padre, pues, bueno, lo que yo quisiera y demás. Entonces, mi madre es la que me animó a formarme. Dijo, mira, la Rinconada siempre va a estar aquí, pero tú tienes que tener un plan B. O sea, el plan B, al revés, tiene que ser la Rinconada, pero tú tienes que tener un plan A. Entonces, yo estudié Administración y Dirección de Empresas y luego hice un máster en Comercio Internacional. Entonces, durante la carrera sí que estuve en prácticas en distintas empresas y luego ya mi primer trabajo serio cobrando fue con 23 años, 23 para 24 creo recordar, en una bodega de vinos que no era fabricante, era reenvasadora, que es lo que se llama. Y entonces nada más empezar, recuerdo que me contrataron un jueves y el domingo me dijo mi jefe, te vengo a buscar, nos vamos por Europa en coche, que te voy a presentar a todos los distribuidores, porque yo hablaba inglés y francés. Entonces me fui con él, mi padre súper preocupado porque no conocía de nada esta empresa. Yo, bueno, o sea, yo siempre he sido muy valiente, no he tenido miedo, que sea lo que sea, ¿no? Y fue súper divertido porque, claro, yo que había sacado el carnet hacía 2 años, tenía un coche pequeño y mi jefe tenía un súper coche enorme, un BMW de estos nuevos y demás, y me dijo, en Luxemburgo, toma el coche que me encuentro mal, conduce tú. Y yo, vale, pues nada. Entonces, lo recuerdo muy chulo, ¿no? Porque fue como mi primera experiencia real en el mundo real. Y menuda experiencia, ¿no? Sí, fue muy guay. O sea, estuvimos pues una semana, fuimos a Francia, Italia, Alemania, Holanda, República Checa, Polonia. Sí, muy guay, muy guay. Y entonces luego he estado en otras empresas, he estado sobre todo enfocada en la alimentación. Estuve también en mucho tiempo de productos químicos, que es donde más aprendí lo que era el tú a tú, porque las otras es como más empresa a empresa, ¿no? Entonces es como más fulanito de tal, no sé qué. En cambio, en esta que te digo de químicos era como mucho más real. Hablabas con el señor de la calle, hablabas con el albañil de turno y era muy divertido también. La verdad que además guardo grandes compañeros de esa época. Me enseñó muchísimo esa empresa, muchísimo, en todos los sentidos. Luego estuve en otra, he estado en varias, ¿no? Pero así las más importantes. Luego estuve en otra de Navarra y era la directora de ventas nacional de mayoristas. ¿Qué pasa? Me costó muchísimo llegar a esa empresa, o sea, hice 2 o 3 entrevistas, durante 3 meses entrevistas. Me contratan en enero y en marzo me doy cuenta que estoy embarazada. O sea, fue un palo tremendo, porque era un puesto de trabajo que era muy bueno para mí.
Claro, me quedo embarazada, normal, sigo trabajando, pero me dice el ginecólogo pues que tengo riesgo, ¿no? Que no puedo conducir, porque tal, porque claro, a mí me decía mi jefe, vete mañana a Galicia, vete mañana a Castilla, vete mañana a no sé dónde. Entonces, claro, me dijo el ginecólogo, no puedes viajar más, tienes que tener reposo y demás. Total, hablo con la empresa, pues le digo, mira, vamos a arreglar para que me vaya. Y claro, pues como la mayoría, ¿no? Cuando te quedas embarazada y das a luz, freno de mano a tu trabajo. Freno de mano, pero directo. Claro, tuve que dejar todas las aspiraciones de comercial nacional o internacional, que era lo que a mí me gustaba. Y claro, cuando empecé a buscar trabajo dije, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Quiero ver crecer a mi hija o no? ¿No? Claro, si volvía al mercado internacional o al mercado nacional, era no verla. Y luego, además, no tenía con quién dejarla, porque claro, tenía a mi madre, pero claro, si pasaba algo, mi madre aún estaba trabajando en la Rinconada, el padre de mi hija entonces ni se planteó lo de reducción de jornada, no como ahora, que gracias a Dios la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Pero en mi época nadie se planteaba que la otra parte redujera su jornada. Entonces, claro, dije, bueno, pues ¿por qué no pruebo la Rinconada? Porque al fin y al cabo es una empresa familiar y demás, y puedo poner en conocimiento todo lo que he aprendido yo durante todos estos años. Porque claro, una empresa familiar, a los que tienen empresa familiar les suele pasar que siempre se ha hecho lo mismo así. Ha funcionado, pero quizás puede funcionar de otra manera si actualizas cosas, ¿no? Entonces yo hablé con mi padre y le dije, oye, ¿qué te parece que vuelva y demás? Me dijo, bueno, pues venga, vuelve. Entonces volví como en 2013 y en 2015 cuando hicimos la reforma. Que fue bueno, un punto y aparte total. Porque es cierto que yo notaba que la Rinconada, o sea, seguíamos teniendo muy buena calidad, pero como restaurante se nos había quedado muy viejo. No antiguo, se había quedado viejo, ¿vale? O sea, es que las cosas hay que decirlas por su nombre. Y romántico. No, viejo. Entonces fue mi tío Óscar el que dijo, oye, mira, lo tiramos todo, llama a una... Porque al principio era, bueno, pues vamos a poner... Apaños, ¿no? Sí, al principio era, vamos a poner una cuesta en la entrada porque teníamos muchos clientes que venían con silla de ruedas. Pues ya que estamos, vamos a adaptar el año de minusválidos, a minusválidos. Venga, pues ya que estamos, vamos a hacer tal. Y entonces mi tío dijo, mira, Eli, busca un tío, una empresa, que nos haga una reforma integral y que nos la haga bien. Estuvimos mirando varias opciones y la que más nos gustó fue la que finalmente nos lo hizo, que fue Joaquín Carbó, que la verdad que lo ha hecho espectacular. Le dimos carta blanca total, sí que le dimos 4 cosas que no queríamos que tocara, entre ellos el mural de Muel, el fotocol, en el que pone Zaragoza y el pilar y demás, los 3 pilares de Muel, y el resto le dimos totalmente libertad, porque nos había enseñado cosas que le había hecho y nos había gustado mucho. Entonces, ahí fue un punto de inflexión tremendo. ¿Por qué? Porque mucha gente que nos había olvidado volvió. Porque, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando venía con mi abuelo, con no sé qué, que esto ya era antes era un poco más tasca, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, lo que hicimos fue, pues eso, volver a posicionarnos, aprovechando el 50 aniversario además, creo que fue. Y la verdad que muy bien, muy contenta. Y ahí estoy. Bueno. Al principio has dicho que eras muy mala comedora. Muy mala comedora. Una de las cosas que te gustaba, que bueno, Sí, que el me has jamón. contado, ha sido Sí. el jamón y también las pelotitas De la abuela Macu. Macu. O sea, yo comía fatal. Yo hasta los 13, 12 años comía muy mal. Entonces yo solo comía el jamón de la Rinco, que era el ibérico, que compraba mi abuelo en Salamanca, que entonces la Rinconada en los años 80 pues tenía toda la parte del techo llena de jamones de la barra. Comía solo las albóndigas que hacía mi abuela Macu, que eran con salsa de almendras, y los llamaba las pelotitas de la abuela, los calamares, croquetas y tortilla francesa. Y ya está. ¿Y para qué más, no? ¿Y para qué más? Y comía muy mal, muy mal, muy mal. Y mi madre se desesperaba viva. Sí, sí. Además, sería un sacrilegio, ¿no? Total, total. O sea, era prueba, que no quiero. Que pruebes yo, que no quiero. Y era que no, que no. Y no probaba nada, ¿eh? O sea, era muy cabezona en ese sentido. Sí, Bueno, sí. ahora te gusta todo, Ahora ¿no? todo. La verdad que me gusta probar cosas nuevas, cosas que a lo mejor al principio digo, bueno, pero las pruebo, digo, bueno, aunque luego no me guste, ¿no? Pero sí. O sea, desde los 13 años yo creo que empecé, pues te cambió el chip la cabeza por lo que sea y entonces empecé a comer bien. Sí. Tu casa, La Rinconada, es un bastión de muchas recetas que Sí. se han dejado de hacer en... Es verdad. Es verdad, y la de hecho, hostelería. te voy a contar, muchos clientes nos siguen pidiendo recetas antiguas que las hemos quitado, pero ¿por qué se han quitado? Se han quitado porque se han dejado de pedir. Pero sí que es cierto que llevamos 2 o 3 años que las volvemos a incorporar durante a lo mejor 15 días. Es cierto que son recetas de más invierno, o más pesadas. Entonces, por ejemplo, pues los huevos al salmorejo me los siguen pidiendo constantemente. Entonces yo les digo, mira, a partir de 6 personas te los hacemos sin ningún problema. El año pasado creo que lo hicimos, durante 15 días pusimos como la semana de platos antiguos o demás y pusimos los huevos al salmorejo, la frita de conejo con caracoles,
pusimos las sopas de ajo, o sea, pusimos varias cositas, ¿no? Que vamos a volver, pero estamos esperando a que haga frío. Claro. Porque no está haciendo frío, sí, sí. De momento no. Sí, sí. Ujú. ¿Cómo te cambió la vida el volver a la Rinconada, de volver a Zaragoza, de volver a casa? Pues a ver, yo al principio, claro, como yo venía de muchas empresas distintas, yo siempre he dicho que hay que aprender lo mejor y lo peor de cada empresa, siempre. Entonces, lo mejor cogerlo e imponerlo, ¿no? En tu casa. Entonces, yo voy a contar una anécdota que es una chorrada, pero claro, cuando yo entré en la Rinconada, lo primero que le dije a mi padre fue el teléfono fijo, era el teléfono fijo, o sea, estaba fijo con un cable. ¿A la ¿vale? pared o a la Sí, mesa? entonces nosotros comíamos en el otro comedor. ¿Qué pasa? Que cada vez que sonaba el teléfono tenías que correr a por el teléfono. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no ponemos un inalámbrico? O sea, es una chorrada, pero que no. Y yo, ¿por qué? ¿Porque se acaba la batería? Digo, hombre, pues a ver, ¿cómo vas a comprar uno que no se acabe, que sean tal, no? Sí. Me costó hacer ese cambio tremendo. Y luego el fax, o sea, mi familia que se quedó loca con el fax. Entonces yo dije, pues el fax no lo usa nadie, porque cada vez que quería comprar una impresora, mi padre me decía, cómprala con fax. Digo, que no la voy a comprar con fax, que no lo usan para nada el fax. Sí. Ya teníamos un email, ya teníamos un correo, o sea, ya teníamos página web, tal. Y entonces, ese cambio, lo que te decía, ¿no? Esos cambios que yo fui... O sea, que ha habido más, que ellos han hecho, yo he hecho y tal, pero esas chorradas, que digo, pero ¿no os dais cuenta qué tal? Por ejemplo, lo de poner el cover, que es el programa de reservas, yo lo quería haber puesto en 2017 y lo pusimos en 2021. ¿Por qué? Pues porque ellos querían ir con el boli y el papel, porque no sé qué. Y digo, pues ¿no te das cuenta que esto es mejor? Claro, yo soy la más joven, yo he vivido otras cosas, yo vengo de otras empresas en las que yo vi que o avanzas o te quedas. También es verdad que es un momento de cambio, que te ha pillado en Claro. el momento de la digitalización, Exacto, en el exacto. que igual esto mismo, si la digitalización hubiese sido en los años 80, pues igual hubiese sido Claro. 20 años antes o Sí, sí, 30. porque además mi padre me cuenta que cuando empezaron con las tarjetas de crédito, dice, íbamos con las bacaladeras, creo que le llamaban, que era el Sí. clac, 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 clac. Dice, luego tenías que llamar y no sé qué. Entonces, sí que es cierto que ellos han estado siempre intentando avanzar, pero les cuesta un poquito al principio, ¿no? Pero yo tengo la suerte de que muchos de los cambios que yo les digo, pues cuesta, pero al final me Pero hacen caso. se hacen. También es cierto que me frenan mucho porque yo soy, pues ya te digo, soy un poco kamikaze, digo, vamos a hacer esto, y al final tengo que valorar su experiencia, ¿no? Que es lo que llevan Claro. toda la vida ellos. Y mi padre o mi tío o mi tía me dicen, no, Eli, no, esto no se puede hacer así porque así, pues así. Digo, bueno, vale, pues voy a ver cómo pienso para hacerlo de otra manera, ¿no? Porque mi cabeza siempre está dando vueltas, ¿no? De cosas nuevas. Ujú. Tú cuando das la vuelta a la esquina, a vuestra esquina, Sí. cuando entras a la Rinconada, ¿qué sientes? Hombre, casa. Casa. O sea, sí, porque aparte es lo que te he dicho, los trabajadores que tenemos llevan prácticamente toda la vida con nosotros. Entonces hay muy buen ambiente laboral, trabajamos muy a gusto, los clientes que tenemos son muy buenos clientes, que son gente amabilísima, pues siempre te toca alguno que no, ¿no? Pero ya sabes lo que se van a encontrar. O sea, ellos saben que cuando entran en mi casa, cualquier cliente va a encontrar familia y va a encontrar cocina tradicional. Ujú. O sea, no, yo les llamo por tu nombre, les pregunto por sus hijos. Lo que te comentaba al principio, a mí lo que más orgullo me da es que me diga una persona de mi edad, es que yo venía aquí con mi abuelo. O sea, entonces, que me venga él con sus hijos, es como, jolín, qué guay, ¿sabes? Que sigo siendo parte fundamental de su casa. Muchos me dicen, es que todos los eventos los hemos hecho en la Rinconada. Siempre que mi abuelo hacía esto, íbamos a la Rinconada. Siempre que hemos tenido alguna historia con mis hijos, hemos hecho en la Rinconada. Entonces, no hay mayor orgullo para mí que ese, Ujú. ¿sabes? ¿Alguna anécdota de todos estos años que os haya Buah, sí. pasado de, no sé, que os hayan mandado postales, que os hayan... Sí, mucho. O sea, nos mandaban muchas, ahora ya menos, ¿no? Ahora te mandan emails. Pero sí que te mandaban cartas algunas estaban por ahí, que algunas las sacaré. De agradecimiento, de qué bien, gracias por tratarnos tan bien y demás, eso sí. Y luego tengo dos anécdotas de gente famosa que vino. Una fue en el año 90 vino Emilio Aragón, Ujú. cuando Emilio Aragón era Emilio Aragón en los años 90. Y mi padre me contó que vino en unos pilares, y dice, pero no te creas que vinieron 5, es que vinieron 20. Entonces, pues como a última hora mi padre los pudo meter y yo tenía 10 años. Dice, ¿qué pasa? Que claro, no había móviles y claro, los camareros llamaban a sus hijas al fijo, cariño, está aquí Emilio Aragón. La amiga llamó a la otra amiga, bueno, entonces dice, hubo una cola que daba la vuelta a la Rinconada para ver a Emilio Aragón. Entonces le dijimos, por favor, espérate a que coma y demás. Y luego, bueno, yo me acuerdo de entrar, de hecho, yo tengo fotos con Emilio Aragón ese día, que el pobre, la verdad, que estuvo súper majo. O sea, yo era muy pequeña. Pero luego otra que viví yo en primera persona fue, que me hizo mucha gracia, en 2014, porque fue antes de la reforma, venía mucho a comer Juan Tamariz. Ujú.
y vino a ultimísima hora en diciembre en plenas cenas de empresa. Tú imagínate cenas de empresa, gente de 15, 20 personas, a las 11:30 ya iban un poco de más bebidos y se presentan 4, Tamariz con 3. Y además yo estaba en ese día en la barra y se me sentó en una mesa de las que teníamos en la barra. Tuvisteis que hacer magia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Le hicimos magia a Juan Tamariz. El caso es que él entró y, claro, todo el mundo lo vio y claro, pues ya te digo, iban un poco bebidos y, claro, dijimos, oye, por favor, dejarlo comer, no sé qué. Bueno, pues el tío, cuando acabó de comer, se fue a todas las mesas y les hizo a todos trucos de magia. Acojonante, perdón por la palabra. Se subían, yo los veía desde la barra, se subían todos a las sillas, el Tamariz haciéndoles juegos de magia a todos, o sea, todas las mesas, pam, 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 bueno, gritando, Tamariz, Tamariz, luego se fue al otro comedor, le hizo lo mismo, bueno, o sea, el tío un showman total. Y dije, mira qué majo el hombre, que otros a lo mejor, Sí, ¿sabes? quieren pasar más por el anonimato. Claro, o sea, yo este sí que lo conocí, o sea, he conocido a más, ¿no? Pero este es el que más me dije, mira qué majo este hombre. Bueno, Alaska, Imanol Sí, Arias... sí, sí. Esos ya yo no estaba, pero sí. Estuvo Kino, que de hecho tenemos una mafalda hecha por él, que ponía, no me acuerdo exactamente la frase, pero pone con calidad gastronómica o algo así. Y digo, papá, si nos arruinamos podemos vender esto, ¿sabes? Pero sí, tenemos muchos deportistas, periodistas, muchos. O sea, la verdad que de todo, sí, sí. Qué bien. Cuando un poco, ¿qué es lo que qué te gustaría qué es lo que más te emociona que la gente recuerda? Hablabas de la gente que va con sus abuelos, Sí, la tradición. la tradición. Y que, por ejemplo, digan, es que sabe igual que hace 20 años. Claro, digo, es que las recetas es que no se han cambiado. O sea, hemos podido meter, evidentemente, platos nuevos. Siempre que metemos un plato nuevo intentamos que sea proximidad, pues de productos de Aragón, porque al final es nuestro estándar, ¿no? Nuestro estandarte, perdón. Pero a mí lo que me emociona es eso, que sigan eligiéndonos a nosotros como sitio tradicional en los que no ha cambiado nada. Ha podido cambiar el sitio porque es más bonito, es verdad. Y El envoltorio, ¿no? El envoltorio, pero nosotros seguimos siendo los mismos. O sea, mi padre sigue trabajando, mi padre sigue estando ahí dando vuelta, cantando alguna jota, contando chistes. Quiero decir, estamos todos ahí. Si ahora no trabajases aquí, si no fueses directora, si no hubieses sido directora de ventas, de pequeña, ¿dónde te hubieses imaginado? Pues la verdad es que yo quería viajar. Viajar. Sí, yo quería... O sea, de alguna manera lo cumpliste, ¿no? Sí, no, o sea, es decir, esto era vivir fuera. O sea, además mi madre me animaba mucho, vete fuera, vete fuera, vete fuera. Y a mí me hubiera encantado vivir fuera durante un tiempo y demás y volver igual. Pero al final, pues oye, no sale todo como tal, pero tengo pues mi hija que es maravillosa y que es mi mayor orgullo, pues qué quieres que te diga, ¿no? Viajaste mucho, ¿no? Esos años de... Sí, claro. Bueno, de hecho, estuve en una empresa que no lo he dicho, que se me olvidó contar. Me iba todas las semanas al Marché de Ganges de París a vender ajos y cebollas, desde Zaragoza, sí. Entonces yo me iba ahí todas las semanas, trabajaba de 7 a 12 de la mañana, que es cuando el Marché está abierto, entonces yo vendía ajos y cebollas de aquí. En París. Sí. Entonces, claro, la gente se partía de risa. Digo, no, que me voy a París. Dice, ¿que te vas a París? Digo, sí. ¿A qué iba a vender ajos y cebollas? Y me iba a vender ajos y cebollas. Y claro, mis padres al principio decían, pero claro, el submundo del mercado, imagínate, ¿no? Claro. Y más el de París, que es grande, que no sé como el de Zaragoza, que es más pequeño. Y sí, yo me lo pasaba súper bien. Yo además tenía compañeras mías que habían estudiado conmigo en Madrid, viviendo en París. Entonces, claro, yo cuando cerraba el Marché cerraba sobre las 12, pues claro, yo tenía de 1 al día siguiente libre. Entonces, pues sí que es verdad. ¿Pasabas una noche en París? No, 3. ¿3 noches? Sí. Me iba de miércoles porque entonces no había Ryanair todavía, pero había Iberia Express. Entonces yo me iba creo que era de martes a viernes o algo así. Sí, o de miércoles a viernes, es que no me acuerdo cuántos días eran. Entonces yo iba allí, me cogían un hotel normal, alquilaba coche allí. Y entonces la verdad que estuvo muy bien. Fue una empresa, pues que en fin, que aprendí también cosas que no se deben hacer, pero también aprendí cosas que se pueden hacer, ¿no? Y bien, o sea, me enseñó también muchas cosas. Y una aventura, vamos. Una aventura total, yo me lo pasaba muy bien. Mis padres no les hacía mucha gracia, pero yo sí, muy bien. ¿Y qué tal la acogida de los ajos y cebollas? Bien, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que los franceses en general, si no tienen... Bueno, teníamos que montar ahí una SL francesa, porque eso no compraban y tal. Entonces, ellos, si su producto es francés, lo compran con los ojos cerrados. ¿Y qué pasa? Que aunque la empresa la habíamos nacionalizado allí, porque habíamos puesto una SL francesa, sabían que el ajo a lo mejor venía de las Pedroñeras o demás. Entonces, si era origen español, ya... ¿Qué pasa? ¿Cuándo te compraban mucho? Cuando ellos habían tenido muy mala producción. Tenían muy mala producción, pues entonces compraba.
Sí que es verdad que luego yo a mi jefe le dije, oye, aparte del Ganges vamos a ir a ver a otros mercados, digo, porque es que tal, igual que vendes en París, puedes vender en Marsella, puedes vender en Lille y tal. Abrimos algún puesto más por allí y bien, la verdad que estuvo chulo, pues muy divertido ese trabajo, sí. Bueno, cuántos secretos, ¿no? Tienes ¿Has visto? que... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues nada, ¿qué es lo que te imaginas en el futuro de La Rinconada? Son 55 años, Sí. ¿cómo lo ves en el futuro? Pues hombre, yo creo que seguir por la misma senda que estamos, ¿no? O sea, no, mi padre siempre me decía, no cambies nada. Yo, claro, yo le decía, digo, papá, digo, el día que yo esté aquí, no te creas que se me va a ir la cabeza y voy a hacer, venga, de construcción de migas con crujiente de uvas. El ramen no No, va a llegar a... o sea, no, el ramen no va a llegar a la Rinconada. O sea, no vamos a hacer cosas raras de estas y yo creo que seguir como estamos. O sea, no... Sí que estamos metiendo mucho plato fuera de carta, por lo que te digo, porque queremos entrar con más productos de Aragón, porque, jolín, nosotros somos muy defensores de nuestros productos, ¿no? Entonces estamos haciendo siempre pruebas con platos nuevos, pero siempre con lo que está la tradición detrás, ¿no? Y que es lo que nuestros clientes buscan. Ahora que a lo mejor dentro de 20 años me dicen, mira, es que todos quieren ramen de ternasco. Oye, pues sale ramen de ternasco, ¿sabes? O sea, no sé. Bueno, tan defensores de Aragón que incluso lo habéis llevado fuera de la comunidad, ¿no? Porque en Calafell, tu abuelo Sí, ya, 2 generaciones claro. anteriores a la tuya, Exacto, sí, sí, ya sí. tuvo un restaurante aragonés. Exacto, o sea, ahí en los años 60 mi abuelo tuvo un restaurante que se llamaba El Cachirulo, que lo montó con 3 socios capitalistas, él era el socio trabajador, con 3 médicos de aquí. Y entonces, pues como te comentaba, ¿no? Eso era un trabajo non-stop, o sea, ellos se comieron toda el turisteo de los 60, de las alemanas, de los alemanes, de los ingleses y tal. Entonces, ellos abrían por la mañana las nanis que cuidaban a los niños españoles, a las 12 venían a comer los extranjeros, a las 3 venían a comer los españoles, a las 6 venían a merendar las nanis con los niños, a las 7, 8 venían a cenar los extranjeros y a las 10 venían a cenar los españoles. Entonces, claro, era épocas pues, de no parar, ¿no? De cuando el turismo reventó en España. Y claro, en verano trabajaba mi abuelo ahí con mi padre y mi abuela, y en verano, o sea, y en invierno volvían a Zaragoza. Entonces mi abuelo tuvo varios trabajos, entre ellos estuvo en el Cachirulo de aquí, estuvo en bodegas, y mi padre y también estuvo en el estadio en Casablanca también. Entonces, claro, llegó un momento que mi abuelo dijo, oye, yo no puedo estar todo el día para arriba para abajo, me voy a independizar. Entonces se independizó y la primera rincona la montó donde está ahora la bodega de Chema. De ahí estuvimos del 70 al 72, porque la bodega de Chema entonces era solo la entrada más el sótano, no había la parte que es nueva izquierda, ¿no? Y como trabajaron tanto y la gente venía de propio, ¿no? Una frase tan aragonesa, pues claro, mi abuelo decidió cambiarse de local porque se le quedó muy pequeño. Entonces compró el local donde estamos ahora, que no era todo el local, era parte, que había sido anteriormente una fábrica de chocolates, que se llamaba Chocolates Aisa, que ya estaba cerrado hacía años, ¿eh? O sea, debió trabajar 2 o 3, no me acuerdo muy bien, porque conocía al nieto y me lo contó un poco, ¿no? La historia. Entonces, ahí mi abuelo quería luz, mucha luz, y por eso le dijo al que le hiciera la obra pues que quería arcos ojivales de como si estuviera una catedral. Porque claro, en el antiguo local pues no había luz. Y la verdad es que desde entonces pues funcionamos muy bien, ¿no? Muy contentos. Qué bien. Pues Elisa, ha sido un placer Nada, gracias, descubrir quién es Elisa, más allá de la persona que Sí. está en La Rinconada, y también una parte de la historia de la hostelería aragonesa y de esos sabores que tanto mantenéis Sí, intactos. y luego también quiero decir que nosotros somos también muy defensores de los vinos de Aragón, ¿eh? Ujú. O sea, eso mi padre lo... Yo te voy a contar una última anécdota si me Sí, dejas. claro. Y es que cuando te digo que mi padre me cortó el grifo con 16 para empezar a trabajar y tal, su otra obsesión era que no me mintieran con los vinos. Entonces nos apuntó a mi hermana y a mí a un curso de catas para que aprendiéramos a catar. Ujú. Y luego, aparte, en esa época, ahora no recuerdo si lo siguen haciendo, en el Palafox hacían las nuevas añadas de bodegas de Aragón. Entonces, mi padre me decía, ¿qué haces esta tarde? Digo, me voy con mis amigas. Dice, no, te vienes conmigo a catar. Entonces, yo me iba con mi padre. Sí, sí, tal cual. Entonces, su mayor obsesión era esa, que si yo cuando empezara a salir, porque claro, en mi época ya se podía beber con 16, cuando empezara a salir de tapas y de tal, pues que si me ponían un vino que yo supiera diferenciar si era un vino bueno o malo, pero siempre tenía que pedir Aragón. Entonces, claro, yo iba con mis amigas, un Rioja, no sé qué, digo, un Cariñena. ¿Sabes? Entonces, yo desde pequeña siempre lo he esto, y de hecho, hay muchos clientes que tenemos de fuera, de Madrid, de Barcelona, de Valencia y demás, que ahora te piden para comer migas, borrajas, ternasco, ensalada de conejo, y luego me dicen un Rioja. Digo, no, perdona, no te voy a poner un Rioja. Y se lo digo a todos tal cual, ¿eh? Digo, te voy a poner un Aragón. Digo, tú dime qué te gusta, qué tal, y te pondremos uno
para que veas, ¿no? Digo, pero es que no tiene por qué ser. Digo, me estás pidiendo todo productos de Aragón, yo no te voy a poner un Rioja. La mayoría no se enfada. Hay alguno que a mí no me vas a decir. Bueno, pues toma el Rioja, hijo mío. Que yo no digo que no sea bueno el Rioja, pero a mí no se me ocurre irme a Rioja a pedir un Cariñena. ¿No? Pues oye, Elisa, un placer y Gracias. nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme.